A esta hora saludamos a la fiscal general del Estado encargada, Ruth Palacios. Señora fiscal, muy buenos días. Bienvenida al programa. Y bueno, realmente el país está consternado frente a lo que sucedió, frente a los ojos de todos los ibarreños en principio y ahora frente a los ojos del Ecuador y otros países que ya están recibiendo las imágenes de lo sucedido en la ciudad de Ibarra. Usted se trasladó a esa ciudad para poder atender personalmente este caso. ¿Qué nos puede decir? ¿En qué estado judicial está este tema? Sí, efectivamente nosotros nos trasladamos hasta la ciudad de Ibarra para conocer más de cerca los acontecimientos y sobre todo para dar el respaldo y la vigilancia del debido proceso en lo que ocurría en Ibarra. Efectivamente se hizo la audiencia de formulación de cargos en flagrancia. El señor está detenido, se dictó prisión preventiva y estamos en instrucción fiscal. Si bien entiendo que cada proceso judicial tiene un proceso, 30 días suena mucho para un evento, un acto, un crimen que fue flagrante y que ocurrió frente a los ojos, ya en este punto, de todos los ecuatorianos. ¿Por qué se demoran tanto? ¿Por qué tenemos que esperar los 30 días para poder saber una resolución en este caso? Son tiempos que nos establece la ley, nos ponen un tiempo como un proceso ordinario, que es el que más se demora. Normalmente estos procesos duran 90 días a 120 en caso de vinculación. Entonces sí es un tiempo bastante reducido para el que se otorga normalmente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que pese a que todo, entre comillas, está visto, nosotros tenemos que dar el derecho a la defensa y un debido proceso a la persona que está detenida. Ese es el tiempo debido. El ciudadano venezolano que está detenido en este caso y que fue el autor del crimen, ¿tiene abogado ya? ¿Ha iniciado ese proceso de defensa? Se inició con Defensoría Pública, pero entendemos que si él desea puede poner en cualquier instante su abogado particular. ¿Sabemos algo de la situación de este venezolano? ¿Cuánto tiempo llevaba aquí en el Ecuador? Sabemos que entraba y salía al país, pero que no estuvo mucho tiempo aquí en el país. Usted ayer manifestó que el delito sería procesado como delito de femicidio. ¿Cuáles son los factores que en este caso se tomaron para tomar esa decisión sin que avance el proceso? ¿Y cuál será como el futuro, ¿no? En este caso? Porque la gente en este momento reclama que haya una sanción fuerte y que el caso, pero de ninguna forma, pueda quedar en la impunidad. Sí, efectivamente lo que se estableció por femicidio es en base a los antecedentes que se tienen de violencia intrafamiliar. La señora tenía una relación sentimental con este señor, terminaban y él les buscaba y volvían nuevamente a entablar la relación y esto permitió que en determinado momento el nivel de violencia se acrecente y termine con esta situación. Entonces, hay algunos agravantes, por ejemplo, el hecho de haberla buscado para retomar la relación, haberse cometido el hecho en la vía pública, haberle expuesto a ese. Entonces, son agravantes que agravan la pena normal. El femicidio va de 22 a 26 años, sin embargo, con las agravantes puede llegar tranquilamente a 40 años, dependiendo las que se encuentren durante la investigación. Analicemos ahora el otro lado del problema, y es que pues todo esto sucedió frente a los ojos de un grupo de policías armados que lo apuntaban con un arma, pero que no actuaron a tiempo, que no actuaron correctamente. Ya lo están reconociendo las mismas autoridades policiales. En el caso de los policías, ¿existirá alguna investigación de algún tipo de responsabilidad y sanción? Como todo en Fiscalía merece una investigación previa y mejor dicho, una investigación previa porque en este momento estamos en instrucción. Por tratarse del mismo hecho, en el evento de que se encuentre responsabilidad de los señores policías, se los vinculará en el proceso. Pero todo depende de los resultados de la investigación y por eso también es importante el tiempo de los 30 días. En el caso de comprobarse, digamos, que haya habido una mala actuación o una inacción por parte de la Policía Nacional, por parte de los policías presentes allí en ese lugar, ¿cómo trata la justicia ese tipo de casos? ¿Qué tipo de responsabilidad se les podría endilgar? Nosotros vemos básicamente o por delito de omisión, por no haber actuado en el delito, o en su defecto por elusión de responsabilidad. Reitero, hay que ver en cuál de estos encaja y de la investigación saldrá si hay que o no proseguirles
un proceso penal. ¿Y eso qué tipo de sanciones, a qué tipo de sanciones están expuestas? Si se va por omisión, por comisión, podría llegar a la misma pena de las otras personas. Igual también podría llegar a los 25 a 40 años. 22 a 26 años. 22 a 26 años. ¿Y por qué tiene la misma pena que el que ejecuta el Porque hecho? aquella persona que está obligada a actuar y omite en hacerlo se somete a la misma pena que el autor. Es como que lo hiciera él. Es como un coautor. Un coautor. No coautor, es autor por omisión. Es otro tipo de responsabilidad. Ahora, este no es el primer caso. Realmente no terminábamos de asombrarnos de lo que sucedió con Marta el jueves pasado aquí en la ciudad de Quito. Y quisiera que me actualice en qué estado está, en cambio, ese caso y en qué etapa de la investigación está la violación a Marta por parte de 3 sujetos. Igualmente estamos en instrucción, están los señores con prisión preventiva y al mismo tiempo 30 días para la investigación pertinente para llenar todas las demás pericias que deben constar dentro del proceso. Afectación de la víctima, pericias de contexto, etcétera, que se practican este tipo de ilícitos para poder llegar a una sanción acorde con los acontecimientos. Señora fiscal, es necesario que haya videos, que el país entero se levante, que la gente se asombre, que se indigne a este nivel para que la justicia actúe con rapidez y actúe sobre todo con corrección. Porque me imagino que usted como mujer y con su experiencia de fiscal no dejará de reconocer que no hay fiscales especializados para tratar este tipo de casos y que se revictimiza a las mujeres el momento en que se las procesa. Esperamos que esto no suceda con Marta, por ejemplo. Pero sí quisiera saber, usted en este momento que tiene esta oportunidad de ser fiscal, de ser mujer, que está postulando para ser fiscal general del Estado, ¿qué ha pensado? ¿Qué propone para que la justicia le dé un tratamiento distinto, justo a este tipo de casos? A ver, en principio debemos entender que somos seres humanos y no estamos totalmente sometidos a un actuar debido. Intervienen emociones, qué sé yo, de la persona. Pero nosotros en Fiscalía tenemos fiscales especializados, tenemos equipos especializados de atención en violencia de género. Y esos equipos se los capacita todos los años. Sin embargo, seguimos trabajando en sensibilización, debemos, pienso yo, trabajar mucho en prevención y sobre todo lo que siempre sostengo, si no atacamos al victimario, si no lo abordamos, si no lo ayudamos a salir de el por qué lo hago, y a veces ni entienden el por qué actúan de esa manera, no vamos a lograr el cambio. Nos ocupamos de la víctima, pero no del victimario. No hay rehabilitación para el victimario en el verdadero sentido de lo que necesita esta persona para salir del problema. Mientras no le curemos a él, la víctima seguirá siendo víctima y sometida, expuesta a muchas situaciones. Nosotros involucramos a nuestro personal, tratamos de que estas cosas no se repitan. Reitero, capacitamos todos los años al personal y sensibilizamos para atender con visión de género. Pero señora fiscal, no hay suficientes fiscales tal vez preparados para poder, tal vez hay algunos, pero no hay suficientes. Y digamos, los testimonios de mujeres que van ante la justicia, que son revictimizadas porque les piden 200 veces que cuenten cómo fue que les violaron o cómo fue que les golpearon, que llegan a los juzgados golpeadas y les piden o sea, que si no es en flagrancia no se le puede detener al agresor. Es decir, no entendemos eso. ¿Cómo es en flagrancia? ¿Hay que ir frente al juez a que a uno le peguen ahí enfrente para que detengan al o el juez, el fiscal se tiene que movilizar? ¿Cómo? No entiendo esto. No entiendo cómo es flagrancia en estos casos. Sí, la flagrancia determina 24 horas de haberse cometido el ilícito. Todo depende en el momento en que la víctima llegue. Si la víctima llega golpeada, lo primero que se le practica es un reconocimiento médico legal a fin de determinar el grado de la lesión, porque no todas las lesiones tienen la misma sanción. Puede tratarse de una contravención o puede tratarse de un delito. Y para ello es indispensable el reconocimiento médico legal. Una vez que se practique eso, sabemos si le corresponde a Fiscalía o tiene que ir a un juzgado de contravenciones. Y si es que están en ese momento, la víctima está dentro de las 24 horas de haberse cometido, puede el fiscal mandarla a detener a la persona por la agresión sufrida. Entonces, dentro de las 24 horas se practican todas las diligencias emergentes para dar inicio a la instrucción fiscal. A veces queda detenido dependiendo de la infracción que tiene, porque si no pasa de 1 año la pena, no podemos mantenerlo detenido, se dan medidas alternativas y las medidas de protección. Todo depende que se encuadre dentro de los parámetros legales, que es lo que nos permite y nos faculta. De todas formas, de su experiencia, y no lo vamos a discutir en este momento porque sería muy largo y quizás es un tema que necesita
un análisis mucho más profundo y poco a poco en espacios como este que son tan cortos. Pero ¿usted reconoce que es necesario dar un mejor tratamiento a este tipo de casos? Porque si bien usted habla de cómo son los procesos, no en todo se cumple. Ni siquiera esto de la flagrancia. Y la impunidad salta a la luz y a los ojos de miles de mujeres y de familias en el país. Y sobre todo la corrupción, señora fiscal. El que tiene la plata es el que logra un beneficio, por ejemplo, en un proceso de violencia o en un proceso de alimentos. Hay tantas denuncias y la realidad ya es tan palpable que lo que menos podemos decir es que en este tipo de casos hay justicia. A ver, dentro de estos procesos nosotros debemos tener en cuenta que no solo es el proceso legal, en principio. Dentro de las víctimas de violencia todavía hay rezagos, lo motivan las emociones que tiene en relación a su agresor. No siempre la víctima está dispuesta a colaborar y muchos de los procesos se quedan en flagrancia. Cuando llega la víctima están todos los procesos penales y la víctima luego ya no colabora. Pese a ello, muchos fiscales han logrado sacar estos procesos aún sin el consentimiento de la víctima y hemos llegado a sentencias. No le voy a decir que todo es perfecto, sería mentir y tapar una verdad con un dedo, que no es así. Nosotros estamos conscientes de que hay mucho por hacer, de que hay trabajo todavía de largo para todo fiscal que se siente en esa silla, dirigir la fiscalía, tiene mucho trabajo por hacer. Pero pienso que los esfuerzos han sido grandes, las cosas van cambiando. Reitero, no estaremos en las mejores condiciones, pero creo que con capacitación y concientización lograremos el objetivo deseado. Necesitamos propuestas en concreto y propuestas efectivas, porque el problema no es solamente en este caso con las mujeres. Quisiera irme también al tema macro. Tenemos un problema de inseguridad fuerte que se supone que debería ser resuelto en una parte en la justicia, pero tampoco se obtienen respuestas efectivas por ese lado. Vemos que grandes delincuentes, narcotraficantes como Telmo Castro quedan libres inexplicablemente, cuando usted no va a negar que el narcotráfico, el lavado de dinero, la corrupción son la fuente de la violencia y de la violencia más fuerte que puede afectar a una sociedad. Sin embargo, vemos que en la justicia esa esperanza de que este tipo de temas puedan tener precisamente justicia y no queden en la impunidad nos causan una decepción impresionante. La lentitud, la inacción, la falta de efectividad por parte de la justicia en la atención de este tipo de casos realmente está, mire, llevando a la población a que quieran hacer justicia por propia mano. Sí, es notorio el sentimiento que toda la población tiene de esa inseguridad. Nosotros, ¿qué decirle? Nosotros vamos a aportar con nuestro trabajo, que siempre lo hacemos, pero hay decisiones que escapan de Fiscalía. Por ejemplo, tenemos un proceso que se realizó en Buenos Aires, un proceso que vino trabajándose hace mucho tiempo. Y policía y fiscalía actuaron dentro de lo que les correspondía y llegan al juzgado y nos hacen pasar tiempos para luego no iniciar la instrucción fiscal, no calificar la flagrancia. Entonces no solo depende de nosotros. El caso de Buenos Aires, el caso de minería. Es un acontecimiento bastante fuerte, un conflicto que lleva a la población a la inseguridad y a la violencia, y que Fiscalía conjuntamente con Policía vino trabajando un tiempo bastante considerable para llegar a los juzgados y que ahí no pase nada. No todo depende de Fiscalía. Nosotros somos alguna especie de abogado que va en defensa de la víctima, acompañando al abogado de la víctima y que presenta todos estos elementos ante el juez. Quien decide si se queda o se va es el juez en base a los argumentos que nosotros le otorgamos. En el caso específico teníamos todos, pero tampoco se nos concedió la prisión. Se les dieron medidas alternativas y es más, se dejó en el otro proceso de investigación previa. Esto implica, lógicamente, inseguridad para todos y Fiscalía, conjuntamente con el Ministerio del Interior, están dispuestos a presentar una queja ante las autoridades que no actuaron como debe ser. Reitero, no todo el papel está en Fiscalía. Creo que todos institucionalmente tenemos que concientizar y aunar esfuerzos para sacar la justicia adelante. Y ese caso de Buenos Aires realmente es un caso que hay que traerlo y hay que ponerlo sobre la mesa, hay que transparentarlo, porque no lo estamos viendo tal y como es. Precisamente, justamente yo he recibido información sobre la situación que hay en Buenos Aires, Imbabura, sobre minería ilegal y sobre una de las fuentes de violencia que realmente está cambiando la realidad de una provincia que no tiene este historial, de violencia. Por último, simplemente, y para hacer un llamado a la población, para que también esté consciente a lo que está expuesta si decide tomar
justicia por mano propia. Ayer se vieron algunos incidentes, ciudadanos ibarreños que atacaron viviendas habitadas por extranjeros, una voz que cada vez se escucha más alto de los ecuatorianos que quieren que los extranjeros salgan del país. Hay que entender que ni todos los hombres son violadores, ni todos los extranjeros llegan al país para hacernos daño o para cometer este tipo de acciones. Pero la población que cometa este tipo de errores y de excesos, ¿a qué está expuesta? Vimos ya un ejemplo anterior, lo que ocurrió en Posorja, de que la gente quiso tomarse por sus propias manos y está respondiendo hoy por un delito de homicidio o de asesinato. Entonces, estamos todos expuestos a lo que la ley establece. Nadie puede hacer justicia por su propia mano, para eso está la ley y la Constitución. Lo que sí puede hacer es coger el detenido y entregarlo a la policía, y nosotros nos encargaremos judicialmente de llegar a la sentencia. La invitación en un principio, señora fiscal, era para hablar del caso de Topic, que no lo podemos olvidar. Hoy Topic dará una rueda de prensa a media mañana y quisiera saber cómo está ese caso, en qué estado de la instrucción está y cuál podría ser el futuro en este caso, toda vez que el señor Topic ha decidido devolverle al Estado 13.5 millones de dólares que ya acepta que podrían estar viniendo de Odebrecht. A ver, nosotros tenemos un proceso en camino que viene investigándose también ya cierto tiempo. Lastimosamente nosotros, y le comunico a la ciudadanía, nosotros estamos recién 2 meses ante la Fiscalía General. Nos toca empaparnos de todos los procesos que ahí conllevamos. El caso específico de Topic está siguiendo su investigación normal. Sin embargo, este ofrecimiento, porque no es un pago en efectivo, no sabemos cómo va a ser. Hemos intentado hacer acercamientos con el señor Topic, pero no se nos ha dicho cómo es. Fiscalía cumplirá con lo que corresponde, que es pedir al juez que se autorice la consignación del dinero en la cuenta de Inmobiliar, que así lo establece la ley, y el señor depositará el dinero. Pero el proceso continúa, la investigación sigue y las acciones que debamos tomar, que no las anticipo, porque reitero, seguimos investigación, las tomaremos y las tomaremos con todo el rigor a fin de salvaguardar los intereses del Estado. ¿Usted estaba pidiendo ya fecha digamos, estamos pidiendo este ampliación de versión, no es fecha de formulación de cargos, es fecha de ampliación de versión justamente para verificar cómo son esos, la intención de pagar los 13.500.000 dólares, pero ustedes saben que pidió diferimiento y también por asuntos internos que no merece la pena mencionarlos, tuvimos que cambiar de fiscales. Están los fiscales, les hemos tenido estos 3 días estudiando de principio a fin el expediente para dar una respuesta efectiva a la población. El señor Topic, por ejemplo, ha pedido ser de alguna manera un testigo que colabora en el proceso a cambio de de un tratamiento especial de la justicia. No puedo decirle si reducción de la pena porque todavía no tiene condena, pero no sé hasta qué punto él está involucrado en este caso, porque da la sensación de que devolviendo los 13.5 millones de dólares ya queda libre. No. La entrega del dinero no excluye de responsabilidad y reitero, la investigación continúa. Nosotros hemos puesto a fiscales capacitados al frente del expediente justamente para verificar las acciones que a futuro se harán para continuar con el proceso y determinar a responsables. Esta no es la primera vez que él devuelve dinero. Ya ha devuelto en el pasado 2,5 millones de dólares que dice que llegaron a sus cuentas y que no sabe de dónde provienen. Que la verdad es muy raro y no sé si ustedes lo han investigado. Y también que estas comisiones que acepta haberle pagado a Rivera por más de 5 millones de dólares, los hizo en servicios, en especie, es decir, de Telconet a este canal que tenía Rivera. Justamente para eso es la investigación, para determinar que efectivamente los dineros que él dice provienen de un origen ilícito y verificar cuál es el origen ilícito del que proviene ese dinero. Para eso está la investigación y es lo que aspiramos demostrar. Perfecto, muchísimas gracias, señora fiscal, por estar esta mañana con nosotros.